Hola, bienvenidos a un nuevo video. Muchos de ustedes me preguntaron acerca del IELTS Academic después de que yo subí el video hablándoles un poco acerca de mi experiencia en el General. Algunos tienen algunas preguntas, dicen que es muy diferente, entonces yo hoy les voy a contar mi experiencia haciendo el académico. Primero que todo, yo hice el examen académico para estudiar, porque el académico es para eso. Si tú tienes algún plan de estudiar, de ir a educación superior aquí en Canadá o en algún otro país que hable en inglés, es muy importante que hagas tu examen de proficiencia. Puede ser el IELTS, puede ser el TOEFL o cualquier otro examen que muestre y demuestre tu nivel de inglés. Yo tenía mucho afán de hacer el académico cuando estaba planeando estudiar, así que sean muy cuidadosos y sepan qué examen es el que les van a pedir, porque si es usualmente para hacer, como les digo, estudios o estudios superiores, tienen que hacer el académico y todas las instituciones se los van a pedir. Pero si quieren hacer algún trámite legal o algún trámite de venir a quedarse acá o trabajar, usualmente es el general. Entonces sean muy cuidadosos con el que les van a pedir. Yo la verdad es que quería hacer el examen lo antes posible para poder aplicar a las universidades y así tener todos los papeles y no tener ningún problema. Entonces yo apliqué y hice todos los trámites para hacer el IELTS lo más pronto posible y la fecha que era más próxima era en Halifax. Yo hice este examen hace más o menos 2 años, estaba en Fredericton, en New Brunswick, y entonces me tuve que mover de Fredericton a Halifax para hacer el examen. Lo bueno fue que ese día, a diferencia del general que les conté, ese día pude hacer todo el examen en un solo día. No tuve que volver, solamente me lo dividieron, hice unas secciones al principio de la mañana, salí, almorcé y volví y hice todo el examen y ahí terminé y no tuve que volver, entonces no tuve que quedarme por mucho tiempo en Halifax. Al igual que el general, el académico tiene 4 secciones: listening, writing, reading y speaking. La verdad, a mi concepto personal me pareció un poco más difícil el académico porque obviamente tienes que demostrar tu nivel para entrar a una institución, entonces usualmente usan como términos o lecturas más enfocadas en algo académico, entonces me pareció un poco más difícil, pero la verdad pues es obviamente de prepararse primero que todo y es como un estilo diferente, entonces como que no se limiten ni se asusten, prepárense muy bien que les va muy bien seguramente. Al igual que en el General, en el académico también son bastante cuidadosos, sobre todo con la identidad. Entonces sean muy cuidadosos, lleven todos los papeles que van a necesitar, los pasaportes y asegúrense muy bien de tener todos sus papeles y de seguir todas las instrucciones que les dan, porque ellos son muy claros y no perdonan una. Entonces, a diferencia de lo que les conté en la historia pasada, no quiero que eso les pase a ustedes, así que sean muy cuidadosos. Lleven todos sus papeles y sigan todas las instrucciones que ellos les dicen. En el listening usualmente hay audios, usualmente hay diferentes tipos, no siempre es el mismo y dura más o menos 30 minutos y además ustedes tienen 10 minutos de tiempo para pasar sus preguntas al cuadernillo de respuestas. También sean muy cuidadosos porque ellos obviamente son muy cuidadosos también con la gramática. Entonces si ustedes escriben la respuesta pero la escriben mal, se comen una letra o cualquier otra de esas cosas, ellos van a estar muy cuidadosos y las respuestas se las van a marcar mal. Recuerden que ustedes no se van a poder devolver y no van a poder escuchar de nuevo el audio, así ustedes lo hayan entendido muy bien, así que sean muy cuidadosos, escuchen muy cuidadosamente y también planifiquen bien el tiempo porque si no alcanzan a pasar las preguntas, ellos no les van a dar tiempo extra, porque inmediatamente van a seguir con la siguiente sección. Usualmente estos audios están más o menos en acentos australiano, británico o inglés americano, entonces sean muy cuidadosos y estén tranquilos si les sale alguno de esos acentos. La verdad es que también es muy bueno que pronuncian muy bien y tienen una muy buena dicción, entonces eso va a evitarles cualquier problema. Y usualmente los audios son o conversaciones, digamos como de una conversación diaria de una persona reservando un hotel o averiguando algún horario. También hay de personas hablando como con ellas mismas, contando un poco de su vida, o también algunas veces, como es el académico, hablan un poco acerca de algún problema que tengan, que estén en la universidad, de que estén hablando con algún tutor, o también de algún ensayo o algún artículo que hayan leído.
Inmediatamente del listening seguimos con el reading. En el reading tienen 60 minutos para terminarlo y la verdad es que usualmente, como es el académico, usan referencias académicas, entonces usan textos de libros, de artículos científicos, entonces no se asusten si les sale algún término. Usualmente si sale algún término como muy especial de un tema, ellos les van a dar un glosario muy cortico, muy básico, pero que seguramente les puede ayudar. En reading, la mejor pista que yo les puedo dar es que lean muy bien, porque obviamente ahí les están evaluando más que cualquier conocimiento en el tema, les están evaluando la comprensión lectora. Entonces usualmente ahí en el texto está la pregunta de pronto en otra forma, en otro estilo o con otras diferentes palabras, entonces es muy de leer cuidadosamente y saber qué les están preguntando. Eso es muy importante, ustedes lean bien la pregunta y luego relean el texto para asegurarse que lo que están respondiendo es lo que les están preguntando. Luego inmediatamente también pasamos al writing. Aquí hay dos partes y hay una que vale más que la otra, entonces estén muy cuidadosos y a una dedíquenle más que a la otra, pero también sean muy cuidadosos con el tiempo. En esta también tienen 60 minutos, pero si ustedes no alcanzan a escribir, ellos les van a decir que paren los lápices y ya no van a poder escribir nada más, así se hayan quedado en la mitad de la palabra. Entonces calculen muy bien su tiempo. Usualmente la que vale más, la segunda, tiende a ser más larga y tiende a ser más exigente, entonces esa es la que va a costarles a ustedes un poco más, va a tener mayor valor en la calificación. Usualmente la segunda parte tienen que escribir alrededor de 250 palabras y en la otra solo 150, entonces por eso esa va a valer más, dedíquenle más tiempo, pero sean muy cuidadosos con su tiempo. Un tip personal que a mí me funciona y espero que a ustedes también les pueda funcionar es que para no gastar mi tiempo contando cada palabra, porque pues el tiempo es contado y sagrado en ese examen, entonces yo escribo el primer renglón, cuento las palabras y lo multiplico por el número de renglones que voy a hacer, entonces ahí sé cuántas palabras y me ahorro un poco de tiempo contándolas. En la primera tarea que les ponen en el writing usualmente son diagramas o ilustraciones o gráficas, entonces ustedes tienen que explicarlas, explicar muy bien los datos que hay, explicar consecuencias, todo lo que ustedes puedan describir, entonces la verdad es que sean muy descriptivos, no importa que expliquen cosas que se sobreentiendan, puede que eso es lo que ellos estén buscando. Y en la segunda, que es la que tienen que escribir usualmente 250 palabras o más o menos alrededor, y que es la que vale más, les piden escribir su punto de vista sobre algún problema o algún tema. Entonces sean muy cuidadosos y la verdad un tema muy importante y un tip muy importante que yo les puedo dar es que más allá de que ustedes estén de acuerdo o no, porque igual es su opinión y eso no les va a subir la calificación, es muy importante que ustedes sepan cómo argumentar su respuesta. Entonces puede que ustedes digan que no, pero sepan mejor argumentar que sí, entonces argumenten lo que más les conviene para que sean muy claros y ustedes no tengan ningún problema. Y ya después de hacer esas 3 secciones pude salir a almorzar y cuando volví hice el speaking. Algo que en muy personal me pareció a mí, la verdad es que me pareció un poco como diferente el acento que tenían porque yo venía de New Brunswick y pasé a la provincia de Nueva Escocia, entonces tenían un acento un poco diferente, pero no dejen que eso los asuste, que igual las personas, como les dije en la parte de listening, tienen muy buena dicción, muy buen vocabulario, entonces no van a tener ningún problema. El speaking dura más o menos alrededor de 11 a 14 minutos. Y ellos están grabando todo con una grabadora, entonces ustedes llegan, se sientan y usualmente también les van a dar un tiempo antes para escribir como puntos claves, entonces no se pongan como a escribir un ensayo o nada de eso, sino puntos claves muy importantes de lo que ustedes quieran hablar de acuerdo a la pregunta que les hayan hecho. Entonces digamos, a mí esa vez me acuerdo muy bien que me preguntaron que de una persona de historia, de una persona de época, a mí quién me hubiera gustado conocer y por qué. Entonces, como les dije también en la sección anterior, es muy importante, más allá de la persona que hayan escogido ustedes o de la respuesta como tal que vayan a dar, es muy importante que argumenten. Entonces, y que lo que van a decir ustedes, la respuesta, tenga como una estructura. Entonces digamos, escojo a esta persona primero porque luego porque y finalmente para englobar todo lo que van a decir, que tenga una estructura para que sea mucho más claro. Más allá de lo que como tal ustedes digan, a ellos les importa la estructura y los argumentos, las palabras que ustedes pueden usar. Recuerden que todo este examen es formal porque es académico, entonces es muy importante que ustedes usen palabras que les van a ayudar en un tema formal, en un estilo formal.
Y es muy importante algo también que me parece, que ustedes estudien los conectores. Los conectores son muy importantes, todas esas palabritas que les pueden ayudar a conectar sus ideas y todo lo que ustedes pueden decir, todo lo que ustedes quieren decir. Furthermore, besides, todas esas palabras claves que también les van a ayudar para dar un toque de formalidad a toda su respuesta. Yo sé que todo esto puede sonar como mucha información y lo puede asustar a uno, porque de todos modos de eso depende también que uno pueda entrar a la institución o de sus sueños. Entonces la verdad es que yo quiero que ustedes no se preocupen, porque igual también los nervios le pueden jugar a uno una mala pasada. Entonces yo les voy a dejar aquí en el link de la caja de la descripción el link de IELTS, de la página de IELTS, la página original de IELTS. Ahí es de donde yo me basé. Ahí hay simulacros y ejercicios que ustedes pueden hacer para prepararse, y no van a tener que ponerse a imaginar cómo les van a hacer las preguntas, sino que las preguntas que les hacen en la página son muy similares, seguramente con otras palabras o con otros temas, pero son muy similares. Entonces a ustedes les da más o menos una idea para imaginarse ustedes cómo va a ser todo el examen. Y por último, seguramente ustedes querrán saber cómo me fue. La verdad es que llevaba más o menos unos 4 meses aquí en Canadá. No me sentía tan cómoda ni tan segura y tenía algunos vacíos. Afortunadamente alcancé a pasar a la universidad y saqué un 6.5 en ese entonces. Entonces eso me dejó entrar a la universidad, pero yo sé que a ustedes les va a ir muchísimo mejor. Prepárense muy bien con todos los links que les dejo y espero que les vaya muy bien y confíen en ustedes. Ahora sí, espero que les haya gustado muchísimo el video, que si a ustedes mismos les sirve este video me alegra muchísimo, que si conocen a alguien que también les va a servir este video, compártanlo, denle like, suscríbanse, síganme en todas las redes sociales como Una Colombiana en Canadá y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!